Buenos días, amigos gaditanos. Ayer me preguntaba una periodista de Canal Sur qué opinaba yo de Cádiz. Y lo que opino es que Cádiz es una emoción. Muchas tardes me suelo quedar en mi laboratorio, qué sé yo, hasta las 7 o las 8, y suelo estar entonces pues ya algo cansado, ¿no? Y una de mis aficiones favoritas cuando eso pasa es ponerme en el ordenador un precioso fotomontaje en el que Pasión Vega canta La habanera de los ojos cerrados, que estoy seguro que muchos de vosotros conocéis, con preciosas imágenes de Cádiz. Y estoy tremendamente enganchado en ese vídeo, en ese fotomontaje, y ya hasta estoy familiarizado con la tía Lorica, que ni siquiera tengo idea de quién es, pero ya me lo explicaréis. Enrique y Ana, la Fundación Lara, la Universidad de Cádiz, han tenido pues la gentileza de invitarme a estas jornadas y estoy encantado de estar aquí y se lo agradezco de veras. Cuando Enrique me propuso estar bajo un título de pseudociencias, me rechinaron un poco los cables, no me sentía yo cómodo. Por eso quiero, antes de empezar mi conferencia, hacer aquí dos proclamas, para que no se me confunda por todo lo que voy a decir más tarde. La primera de ellas es que me siento discípulo, quizá no aventajado, pero me siento discípulo del profesor Lozano, porque suscribo todo lo que dijo ayer de lo que es ciencia y de lo que no lo es. Y en ese sentido, que imagine predicando cuestiones relativas con las pseudociencias. Lo segundo que quiero decir es que voy a defender que la razón es más poderosa que la emoción, aunque pudiera no parecerlo después de todo lo que voy a comentar. Lo que sí es cierto es que la razón solo es más poderosa que la emoción cuando se le presta atención, cuando se usa bien. Cuando bajamos la guardia, como voy a intentar explicar, es la emoción, son nuestros sentimientos los que se llevan el gato al agua, los que dirigen nuestra conducta. El cerebro humano, el órgano más complejo que existe en el universo conocido. Unos 100.000 millones de neuronas y 10 elevado a 15 sinapsis, interconexiones entre las neuronas. Esas interconexiones, las sinapsis, son las que permiten que nuestro órgano capital sea un órgano inteligente, que tengamos inteligencia. Nosotros somos básicamente nuestro cerebro y su función más genuina, la mente humana. No os dejéis engañar por esos que os dicen, precisamente, el cerebro se nos adelanta o el cerebro nos engaña. ¿A quién engaña el cerebro? ¿Quién soy yo? ¿Acaso la carcasa que queda una vez que se extrae el cerebro de nuestro cuerpo? No. Nosotros somos básicamente nuestro cerebro y nuestra mente. Y todo lo que podemos conocer o percibir tiene todas las limitaciones que pueda tener nuestro cerebro y nuestra mente. ¿Cómo ha evolucionado el cerebro humano? Básicamente, podríamos resumirlo en tres importantes fases. Una muy primitiva, que pudo tener lugar aproximadamente en torno a hace unos 300, 350, 400 millones de años, que dio lugar al cerebro llamado de los reptiles. Un cerebro programado para tener comportamiento, para producir comportamiento instintivo, el que tienen precisamente ese tipo de animales, los reptiles. Más adelante, hace unos 200, 220 millones de años, se desarrolló un nuevo cerebro, que ven ustedes ahí coloreados, que veis coloreados más o menos en marrón, que es el llamado cerebro de los mamíferos, y es el cerebro de las emociones. Las emociones aparecen en la evolución como un medio para potenciar la conducta instintiva. Y más adelante, hace aproximadamente unos 65, 60, 50, 55, 60 millones de años, aparece el cerebro de los primates, el neocórtex, la parte más voluminosa y predominante del cerebro humano, anatómicamente hablando. Es el cerebro de la inteligencia, es el cerebro de la razón.
Pero la evolución ha sido tremendamente conservadora. Nada se ha quedado por el camino. Cuando aparece el cerebro de los mamíferos, no se elimina el cerebro de los reptiles. Cuando nos convertimos en seres emocionales, no dejamos de ser seres instintivos, no dejamos de tener instintos. Y cuando aparece de la inteligencia, no dejamos de ser seres emocionales e instintivos. Todo está ahí. Organizado, muy bien organizado. Interrelacionado, muy bien interrelacionado. Ha habido aproximadamente 500 millones de años para que eso se organizara del modo en que está organizado y para que tengamos el cerebro y la inteligencia que actualmente tenemos. Se calcula que las primeras neuronas que dieron lugar a este maduro cerebro del que ahora hablamos aparecieron, pues eso, en el periodo geológico llamado Cámbrico hace años. Probablemente, hay que ponerlo en duda, en las esponjas. Ahí aparecieron las primeras neuronas, en esa vida marina que tenían las esponjas. Entonces, somos seres instintivos, somos seres emocionales y somos seres racionales. Todo está ahí. Como decía hace un momento, voy a defender que la razón es lo más poderoso, pero solo cuando se hace un buen uso de ella. Aquí tenemos, en una conocida imagen publicada por la revista Science, las partes más importantes de nuestro cerebro que están relacionadas, por un lado, con la razón y por otro, con la emoción. En la parte superior derecha, en color morado, vemos la corteza prefrontal dorsolateral. Esta es la parte de nuestro cerebro que podríamos considerar que dirige el pensamiento, la razón, la voluntad. Es el cerebro, digamos, que controla nuestras capacidades inteligentes, acudiendo a la ayuda y al material y a la información que le puede proporcionar el resto del cerebro. En la parte inferior izquierda vemos la amígdala. Como veis, prácticamente todas las estructuras, la mayor parte de las estructuras de nuestro cerebro son pares, las tenemos a la izquierda y a la derecha. La amígdala es el centro del cerebro emocional, la parte más importante de nuestro cerebro que podemos considerar relacionada con las emociones y los sentimientos, pero no la única, no la única. En realidad, el cerebro racional y el cerebro emocional no están tan deslindados, no son tan independientes como pudiéramos extraer de la visión de estas imágenes. Tienen o tenemos más dificultad para encontrar una estructura en el cerebro que sea puramente racional o que sea puramente emocional. Sin embargo, nos ayuda mucho el tener estas referencias que aquí estoy aplicando. La corteza prefrontal como parte clave del cerebro racional y la amígdala como parte clave o central del cerebro emocional. Las otras áreas que podéis ver arriba a la izquierda, las cortezas órbitofrontal y ventromedial, o la que podéis ver abajo a la derecha, corteza cingulada anterior, que podríamos considerar como puente o de interrelación entre la razón y la emoción, entre la corteza prefrontal y el cerebro emocional o la amígdala. Son partes de nuestro cerebro que permiten que la emoción pueda influenciar a nuestros razonamientos, a nuestra inteligencia, o que, al revés, la inteligencia, la razón, el pensamiento consciente y también el inconsciente pueda influenciar a nuestras respuestas emocionales. ¿Qué son exactamente las emociones? Bien, lo primero que quiero deciros, amigos, es que esta imagen no tiene ninguna intención pornográfica. En realidad lo que pretendo es que de una forma muy rápida y muy intuitiva veáis que lo que científicamente llamamos emoción son cosas que pasan en el cuerpo, en el soma. La emoción es básicamente una activación neuroendocrina y conductual. Cuando estamos emocionados, se disparan nuestras constantes fisiológicas. Late más deprisa el corazón. Se segregan hormonas como la adrenalina o el cortisol desde las cápsulas suprarrenales. Cambia la frecuencia respiratoria, cambia la resistencia eléctrica de la piel, cambian 1000 variables fisiológicas. Ayer me llamaba a mí la atención
una pregunta que le hicieron al profesor Antonio Muñoz Molina sobre sus lecturas de Julio Verne en la infancia. Y él trataba de explicar la relevancia que tuvieron esas lecturas. Y es curioso porque en ningún momento pronunció la palabra emoción, pero sin embargo estuvo describiéndola todo el rato. Incluso en un momento determinado en su explicación llegó a hacer algo así como con la mano, como que el corazón le latía más deprisa cuando leía a Julio Verne. Sin darse cuenta estaba explicando lo que son fisiológicamente las emociones, aunque me sorprendió que en ningún momento sacó la palabra emoción, porque obviamente Julio Verne nos emocionaba mucho más cuando teníamos 10 o 12 años que ahora cuando ya conocemos mucho y mucho más de todo eso. Entonces las emociones son respuestas fisiológicas que ocurren en nuestro organismo y que implican una enorme cantidad de sustancias químicas, de hormonas, como ya sugería ayer Carlos en su intervención. Un ejemplo especial es la secreción de adrenalina cuando nos emocionamos. Cuando nos emocionamos se segrega adrenalina y el corazón entonces late más deprisa y va más sangre a los tejidos. ¿Y por qué ocurre todo eso? Ocurre porque la respuesta emocional tiene una misión muy clara, que es energizar a nuestro organismo. Pues porque cuando estamos emocionados es porque algo importante está pasando y probablemente eso importante que está pasando requerirá alguna acción nuestra de aproximación o de huida. Y para ejecutar esa acción necesitamos que nuestro organismo esté potenciado, energizado. Y las respuestas que se producen fisiológicamente en nuestro organismo. Este señor que veis aquí está emocionado, tiene una respuesta emocional de agresión. Probablemente ha sufrido algún tipo de insulto o amenaza. Y su organismo se dispara fisiológicamente para que él cobre toda la energía necesaria para responder a esa agresión o a esa amenaza. Y una de las cosas importantes que está ocurriendo en su cuerpo es que las glándulas suprarrenales, que podéis ver perfectamente aquí, encima de uno de los dos riñones que se han representado en la imagen, segregan adrenalina. Y la adrenalina, amigos, permitidme que os lo diga, porque hay ciertos mitos con respecto a esta hormona, es una sustancia endógena, natural, normal, buena, positiva. La gente dice, me voy por ahí a liberar adrenalina. Como si la adrenalina fuera un moco, perdonadme, lo estatológico, que hay que sacarse del cuerpo con un pañuelo. Pues no, señores, se van por ahí, se atan con una cuerda y se tiran de un puente los domingos por la mañana y hacen cosas de ese tipo, ¿no? Para como segregar mucha adrenalina y pensar que se evapora y que va al cielo y tal. No, no. La adrenalina la segregamos para, como digo, energizar nuestro organismo. Son respuestas fisiológicas y naturales. Hace mucho más de lo que yo tengo aquí tiempo para explicar. Entre otras cosas, es clave para que recordemos la adrenalina que liberamos cuando estamos emocionados, es clave para que recordemos las cosas importantes que nos están pasando en nuestra vida, es decir, las cosas que nos emocionan. En la imagen lo que se representa es cómo aumenta la adrenalina en un estudiante, en el plasma sanguíneo de un estudiante 16 días antes del examen y cuando se va acercando el día del examen en el que tiene un pico, un subidón tremendo de adrenalina para afrontar esa situación que supuestamente es una situación de riesgo. Vemos perfectamente cómo en cuanto el estudiante realiza el examen ya baja la adrenalina plasmática. Entonces, ¿qué es la emoción? Pues la emoción es exactamente eso que acabo de explicar. La respuesta, el conjunto de respuestas fisiológicas que tienen lugar en nuestro organismo, incluyendo una respuesta conductual, porque cada emoción tiene una posición característica del cuerpo. No tenemos la misma actitud conductual cuando sentimos miedo, nos sentimos amenazados, que cuando estamos muy felices o contentos, o cuando sentimos vergüenza, o cualquier otro tipo de emoción. Es decir, cada emoción conlleva una postura corporal visible y bien determinada. Pero sobre todo, lo que conlleva un estado emocional es esa activación que veis representada en esa imagen del conjunto de nuestro organismo. Pero entonces, aquí ocurre algo muy importante. Nuestro cerebro, además de crear la mente y controlar el comportamiento, tiene una misión trascendental, crítica, que es controlar el funcionamiento orgánico
fisiológico, la homeostasis de nuestro organismo. Eso lo hace de manera automática, de manera inconsciente, de manera refleja, sin que nosotros tengamos que tomar ninguna decisión para que eso ocurra. Y para que el cerebro pueda controlar el funcionamiento de nuestro organismo, es necesario de que esté permanentemente informado 24 horas al día, 365 días al año, de todo lo que está ocurriendo en cada rincón de nuestro organismo. O dicho de otra forma, el cerebro es una audiencia cautiva de nuestro organismo. Entonces, cuando nos emocionamos, es obvio que el cerebro se entera de que nuestro cuerpo se revoluciona. Es decir, hay partes de nuestro cerebro que se... Hay partes de nuestro cerebro que captan esa misma revolución fisiológica, somática, que el propio cerebro ha organizado. Y cuando llega al cerebro todo ese flujo de información de todo lo que está ocurriendo en nuestro emocionado cuerpo, es cuando aparece el sentimiento, la parte consciente de la emoción, el sentimiento propiamente dicho, aquello a lo que vulgarmente nos referimos cuando hablamos de sentimiento, eso que siento cuando siento miedo, o eso que siento cuando siento vergüenza. Yo cuando digo siento miedo, no estoy pensando en que estoy liberando adrenalina desde mis glándulas suprarrenales, o que está cambiando la resistencia eléctrica de mi piel, o el flujo de sangre a la musculatura externa. Lo que estoy pensando es en eso que siento, en eso tan genuino, tan especial, tan íntimo, tan subjetivo, que es el sentir miedo. Eso es el sentimiento. Es la forma que tiene el cerebro de leer, interpretar o sentir lo que está pasando en el organismo. En la vida cotidiana, en la calle, ordinariamente, prosaicamente, no distinguimos esos dos términos. Hablamos de nuestras emociones y de nuestros sentimientos exactamente de una forma absolutamente intercambiable. Pero fisiológicamente podemos hacer esta distinción. En la emoción, los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo, y el sentimiento, los cambios fisiológicos que ocurren en nuestra mente. Es decir, nada de lo psicológico y lo mental, como si lo uno fuera fisiológico y lo otro fuera espiritual. No. Todo es fisiológico. Es fisiológico el sentimiento y es fisiológica la emoción. Porque todas las percepciones conscientes que tenemos derivan de una actividad fisiológica de determinadas partes de nuestro cerebro. Aquí vemos en una excelente neuroimagen de resonancia magnética funcional en acción a la emoción y a la razón. Vemos cómo se activa la amígdala en un individuo emocionado. Esta es la imagen de la amígdala superactivada. Y vemos cómo se activa su corteza dorsolateral, su corteza prefrontal dorsolateral, cuando está funcionando también su razonamiento. Y en esta especial imagen, lo que vemos sobre todo es muy activada la zona llamada ventromedial o orbitofrontal, que es el puente de nuestro cerebro que interrelaciona, que conjuga, que pone en función las relaciones entre nuestras emociones y nuestros sentimientos. Las neuroimágenes funcionales están de moda y son muy bonitas, son muy llamativas, como veis, pero como probablemente el profesor Lozano explicaría mejor que yo, están muy cocinadas. Tampoco hay que creérnoslas al pie de la letra, porque lo que sale de esta especie de radiografía que se hace directamente del cerebro de una persona no es exactamente esto. Después hay un tratamiento físico, informático, estadístico, que es el que al final implica, podríamos decirlo de esa manera, una especie de cocinado para que veamos aquello que destaca más, o también, desgraciadamente, porque la ciencia también comete errores, ahí puede haber su manipulación. Pero, en fin, está muy demostrado que se activa la amígdala cuando nos emocionamos y que se activa nuestra corteza prefrontal cuando estamos razonando y utilizando nuestra inteligencia, sobre todo de manera consciente. Pero mirad, amigos, ahora viene una pregunta crítica, fundamental. ¿Qué ocurriría si se desconectara nuestro cerebro emocional de nuestro cerebro racional? Somos las dos cosas. Y ordinariamente funcionan de manera integrada, conjugada, interrelacionada.
Pero ¿qué ocurriría si se desconectaran? ¿Quién mandaría en nuestro comportamiento? ¿La emoción o la razón? Esa es una pregunta, pienso yo, extraordinariamente relevante. Y la respuesta a esta pregunta la tuvimos ya hace algunos años, con un experimento, podríamos decir, científico natural, relativo a algo que ocurrió en septiembre de 1848, en los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra. Ahí ocurrió algo que seguro que muchos de vosotros ya conocéis y os han explicado en otras ocasiones. Se construía el ferrocarril, se construían nuevas vías de ferrocarril. Y uno de los grupos de trabajo era liderado por Phineas Gage, un hombre maduro, equilibrado, racional, no podía ser de otra forma si era un capataz y tenía como misión dirigir a otros compañeros, organizar los trabajos, procurar que todo fuera sobre ruedas. Pero ocurrió ese accidente tan conocido que ha pasado a la literatura científica, que consistió en que cuando perforaban una de las rocas que querían destruir para construir en aquella zona la vía, hubo una deflagración accidental de la pólvora. La pólvora, primero se hacía un agujero en la roca, allí se introducía la pólvora y después se compactaba la pólvora con una barra de hierro. Entonces hubo una deflagración accidental, explotó la pólvora y la barra de hierro con la que se estaba compactando salió disparada con una lanza, como una lanza, y a Phineas Gage, al capataz, le perforó la mejilla, la cabeza, el cerebro, en la forma que veis en la imagen. Fue como destruirle de una forma salvaje, podríamos decir, accidental, la conexión entre su cerebro emocional y su cerebro racional. Su caso ha pasado a la historia de las neurociencias. El profesor Damasio y su mujer Hanna Damasio han estudiado recientemente su cráneo e incluso la barra que se conserva en un museo de Chicago. La barra que le perforó. Y han descubierto que precisamente fueron esas zonas ventromediales y orbitofrontales las que fueron destruidas en el cerebro de Phineas Gage. ¿Qué le ocurrió? No murió, ni siquiera perdió completamente el conocimiento. Quedó desconcertado durante un rato. La medicina de entonces y allí en aquel tiempo era muy pobre. Lo más que pudo hacer el médico local es introducirle el trozo de cerebro, perdonadme lo duro de la expresión, que le salía hacia el interior, taponarle la herida, vendársela, etcétera, etcétera. Pero no murió, se recuperó poco a poco. Pero cuando al cabo de unos días se hubo recuperado, lo más sorprendente fue que aquel ya no era el mismo hombre, era otra persona. Era una persona en la que ya no dominaba la racionalidad, el sentido común, la disciplina. Dominaban los sentimientos, las emociones. Era un hombre rudo, brusco. No tenía vergüenza de hacer cosas obscenas, de gritar, de comportarse de una forma indecorosa, indecente, abrupta. Durante toda su vida fue ya así. Perdió el trabajo. Nunca pudo tener ya ningún oficio disciplinado. Se llama el profesor Lozano a la doma de caballos. Era lo único que pudo hacer, después de haber sufrido aquel accidente. En Argentina, cambió también de país. Pero lo que quedó claro, tremendamente, os podía explicar más de la historia de Phineas Gage, hablaba con los animales, mejor que con las personas. Se ponía con los pajaritos, con los animales, con los caballos, a entenderse. Conocía las emociones de los caballos. Pues bien, esto es lo que ocurrió. Es decir, en un individuo en el que accidentalmente se desconecta la emoción de la razón, predomina el comportamiento emocional. La razón pierde capacidad
para controlar la conducta, el comportamiento. Y ahora muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, pero eso es una circunstancia tremendamente bizarra, rara, extraña. Eso no pasa todos los días. Ciertamente, nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro racional no se desconectan anatómicamente, prácticamente casi nunca en nuestra vida, porque no tenemos accidentes como lo define Jay, pero sí se desconectan funcionalmente. Y nos pueden ocurrir cosas parecidas a la de Gillian. Naufragio del Titanic, el 14 de abril de 1912. Como todos sabéis, además hay una especial referencia cinematográfica, chocó con un iceberg y murieron en el naufragio pues 1.200, 1.000 y pico de personas, 1.200 y algo, no recuerdo bien la cifra. Pero como también explica muy bien la película, y los que hayan leído sobre la historia pues lo sabrán de fuentes directas, no solo del film, el salvamento del Titanic se organizó de una forma racional. Primero los más débiles, a las barcas de salvamento, los niños, los enfermos, los mayores, las mujeres, después la gente más fuerte, los hombres jóvenes, los adultos, no demasiado mayores, etc. Incluso se organizó el salvamento por clases sociales. Parece ser que unas y otras zonas del barco organizaron su propio salvamento y todo funcionó allí con bastante racionalidad. Recordáis que hasta la orquesta seguía tocando para que todo el mundo tuviera un nivel de emoción inferior al que dificultaría el salvamento. Bien, todo eso, como digo, es bien conocido. Menos conocido, menos conocido es otro naufragio que ocurrió muy poco tiempo después. El Lusitania, un barco muy parecido al Titanic, se hunde el 7 de mayo de 1915, también en las aguas del Atlántico Norte. Y también mueren 1.000 y pico de personas, casi las mismas que en el Titanic, no recuerdo exactamente bien la cifra. Esta vez no fue un iceberg, fue un torpedo de un submarino alemán, porque estábamos en la Primera Guerra Mundial. Pero aquí las cosas fueron muy diferentes. Aquí el salvamento no se organizó de una forma racional, de una forma lógica. Aquí todo el mundo corrió a los botes. Aquí nada de mujeres, niños, enfermos ni ancianos primero. Aquí sálvese quien pueda. Fue una invasión tremenda de los botes con una desorganización increíble. ¿Por qué? ¿Por qué esta diferencia tan grande en cómo se organizó el salvamento en el Titanic y cómo se organizó el salvamento en el Lusitania? ¿Acaso la extracción social de los pasajeros del Titanic era diferente a la del Lusitania? ¿Eran gente más educada? ¿Eran gente más preparada? ¿Eran gente más racional? ¿Eran gente con más cultura? Pues no. Se ha analizado la extracción social de ambos pasajes y es más o menos la misma. El mismo tipo de gente, no había grandes diferencias ni en edades ni en ningún aspecto, digamos, de carácter sociológico. ¿Acaso la explicación está con características técnicas relacionadas con el salvamento muy diferentes a las que pudiera tener el Lusitania? Tampoco. Eran barcos muy parecidos, con condiciones establecidas para el salvamento en caso de naufragio muy similares. ¿Por qué se comportó entonces de manera tan diferente a la hora de organizar el salvamento, el pasaje de uno y otro barco? ¿Alguien se atreve a dar una respuesta? ¿Alguien en la sala, por favor? Eso me lo ha dicho mucha gente. Es curioso. Y pudiera ser, no niego que pudiera haber influido, que conocieran el caso anterior del Titanic. Pero veo que hay otra respuesta. El miedo paraliza a la gente, pero en los dos casos, ¿no? Estaban en guerra. Es curioso. Allí hay otra respuesta.
Bueno, sí, amigos, no desdeño ninguna de vuestras opiniones, pero creo que hay una más crítica, ¿no? No. Como pudisteis ver, estoy seguro que casi todas habéis visto la película, el Titanic se hundió en 2 horas y media y el Lusitania se hundió en 20 minutos. Cuando las circunstancias de supervivencia se extreman, el cerebro racional no puede con el cerebro emocional. Se impone la emoción, se impone el instinto de supervivencia, se impone el instinto de salvamento. Creo que esa es la mejor explicación, no descarto ninguna de las otras cosas que habéis dicho. Creo que es un caso clarísimo, cuando en nuestra vida, de forma rápida, sin tiempo, manda nuestra emoción, no manda la razón. En ese momento, nuestra razón no tiene capacidad para controlar nuestro sentido de supervivencia. Pero hay muchos más casos en nuestra vida cotidiana en el que manda o tiene la emoción y el sentimiento un papel mucho más importante del que estamos acostumbrados a creer. Y para que me entendáis, os voy a pedir, voy a usar de vuestra confianza y os voy a pedir que aceptéis un pequeño juego cognitivo conmigo. Por favor, intentad hacer lo que os voy a decir. Es solo mental, no hay que hacer ninguna otra cosa. Imaginaros que estáis en casa, solos, desnudos, en el baño. Vais a tomar un baño o una ducha. De repente miráis un espejo que hay ahí enfrente y veis que este bichito os va subiendo por la espalda. Imaginadlo, haced el esfuerzo, por favor, si no, no vale. Intentadlo. ¿Qué os ocurre? Realmente os ocurre esto. Raramente os ocurre esto. A la mayoría de las personas, a todo el mundo le ocurre eso. Eso, los pelos de punta, son solo una de esas cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando estamos emocionados. Es una expresión más de que el corazón late más deprisa, cambia la frecuencia respiratoria, se segrega adrenalina, todo eso pasa. Lo que pasa es que lo de los pelos es muy evidente y por eso lo decimos. Pues bien, esta capacidad que tenemos los humanos de producir, de evocar emociones, solo con pensar en la situación, sin que realmente esa situación exista de verdad, es tremendamente importante en nuestras vidas. La capacidad que tenemos para adelantar emociones, para imaginar situaciones emocionales hasta el punto de que provocamos la emoción, provocamos la respuesta fisiológica, endocrina, es tremendamente importante para algo en nuestra vida. ¿Alguien me diría para qué? ¿Para qué? La reproducción. No lo niego. No lo niego. Sí, casi todo lo que hacemos, si lo hacemos bien, está relacionado con la supervivencia, en mayor o menor grado. Me adelantaré porque si no se nos va a hacer muy tarde. Esto es muy importante para tomar decisiones. Es un tipo de ejercicio que hacemos continuamente cuando tomamos decisiones. Imaginar una u otra de nuestras posibles opciones o decisiones y sentir adelantadamente las emociones que podríamos tener si tomamos una u otra opción. Hay gente que cree que somos seres puramente, que podemos ser seres puramente racionales y que las emociones nos estorban a la hora de tomar decisiones. Y lo cierto es que la clínica, la psicología clínica, la neuropsicología clínica ha demostrado perfectamente que cuando el cerebro emocional está dañado, no solo es anormal nuestro comportamiento emocional, es también anormal nuestro comportamiento racional. La emoción y la razón se deterioran conjuntamente. Si falla la razón por alguna lesión o daño cerebral o bioquímico, nuestras emociones no funcionan con normalidad, no son normales. Si falla el cerebro emocional, nuestra razón tampoco funciona con normalidad. Está absolutamente comprobado. Si queréis, Phineas Gage y muchos otros casos mucho más modernos de la literatura científica actual. Yo sé que hay gente que se resiste
a que se les diga que es muy difícil tomar decisiones sobre una base puramente racional. No, yo soy capaz de dejar mis emociones al lado cuando tomo mis decisiones, sobre todo si mis decisiones tienen que ver con la economía. Pues bien, voy a demostraros que también en ese territorio, en el económico, podemos ser mucho más emocionales que racionales. Toda esta irracionalidad que os estoy presentando probablemente sea la explicación de por qué somos capaces de aceptar argumentos como los que sabiamente y de manera tremendamente vistosa nos ha presentado esta mañana Javier. Mirad, hay una conocida paradoja llamada la paradoja de Daniel Elber. Daniel Elber, quizás lo recuerde Antonio, que está mucho en Estados Unidos, fue un asesor económico de la administración Kennedy, uno de los asesores de ese tiempo. Y Elber decía que él siempre pensaba en términos económicos, obviamente, que una de las cosas que la gente no soporta es la ambigüedad. Las cosas claras. Pero la ambigüedad es que pone los pelos de punta, crea una emoción negativa muy fuerte. Sí, amigos, os lo digo en serio. Cuando, por ejemplo, estéis relacionando sentimentalmente, no digáis nunca ya veremos, porque os la estáis jugando. Id de una vez al sí o al no. Pero si decís ya veremos, estáis perdiendo la oportunidad. Porque es que no hay cosa que cree una emoción más negativa que ya veremos, o me lo pensaré. La ambigüedad está demostrado científicamente que altera el cerebro emocional de una forma extraordinaria y que realmente la emoción que crea es negativa. Pues bien, mirad la paradoja de Daniel Elber. Se hace cartas. A la izquierda, o sea, tenemos 20 cartas en cada una de esas barajas. 20 y 20. La baraja de la izquierda tiene cartas rojas y negras. No os voy a decir cuántas de cada. Puede ser una negra y 19 rojas, al revés, 10 y 10, lo que queráis. No sabemos cuántas de cada. Y la baraja de la derecha tiene también cartas rojas y negras, pero 10 de cada. 10 cartas rojas y 10 cartas negras. Esas dos barajas están encima de la mesa. Y ahora os digo, vamos a hacer un juego. Sacad una carta de cualquier baraja que queráis, de la derecha o de la izquierda. Ponerla encima de la mesa sin mirarla. Y si adivináis si es roja o negra, os doy 100 euros. Si no, me lo dais vosotros a mí. Si lo ponemos más caliente. Pues bien, ¿de qué montón cogeríais la carta? Pensad que os estáis jugando vuestro propio dinero, no que estáis en un jueguecito de esos de mesa con papelitos. ¿De qué montón cogeríais la carta? Mirad, la inmensa mayoría de la gente coge la carta del montón de la derecha. Aquel que tiene una probabilidad conocida, de negras y de rojas. Y amigos, ¿sabéis cuál es la probabilidad de acertar si se coge la carta de un lado o de otro? La mismísima. La mismísima. Cualquier carta que saques de uno u otro lugar solamente puede ser negra o roja. Tú puedes tirar una moneda al aire para decidir. Y decir, si sale cara, digo roja. Si sale cruz, sale negra. Y tengo exactamente la misma probabilidad, saque la carta de donde la saque. Pues bien, ahora viene lo bueno. Porque incluso cuando la gente sabe que la probabilidad es la misma, si lo que se está jugando es su propio dinero, la inmensa mayoría de la gente saca la carta del montón de la derecha. ¿Eso es racional o emocional? Eso es emocional. Y quien todavía no se lo crea, porque yo sé que hay mucha gente que se resiste a estas cosas y confía mucho en el poder de su propia razón, que me diga una cosa. Imaginaros que estáis sin trabajo, en el paro, y que os ofrecen gestionar una administración, pero os dicen, mira, tú solamente en tu administración vas a vender solo un número, el de arriba o el de abajo. A ver, ¿qué número quieres vender? Y entonces tú dices, el de arriba, porque el de abajo es que no me lo compra nadie. ¿Quién va a pensar que puede salir el gordo de Navidad, el 000012? Eso no se lo cree nadie, eso no ha salido en la vida, ni saldrá jamás, te dice la gente. Y amigo, eso es emocional o racional. Es que la bola del 12 es más gorda que la del 57.781, o tiene pegamento, o alguna cosa que le impida salir en el bombo ese del día 22 de diciembre.
No, tiene exactamente la misma probabilidad de salir. Pero cuando vamos a la administración de lotería, huimos de la peste, como de la peste de los números raros. Eso es conducta emocional. Tantas y tantas veces en nuestra vida somos emocionales y no nos lo creemos. Y tantas veces tomamos decisiones como, por ejemplo, a la hora de votar. A la hora de votar, muchas veces, la mayoría de las veces, votamos inducidos sobre todo por nuestras emociones, aunque después, obviamente, vamos a justificar nuestro voto con argumentos racionales y vamos a decir que nos hemos leído el programa que jamás nos hemos leído. Y a la hora de donar órganos, ¿por qué nos cuesta tanto donar órganos? Si el cuerpo de un ser querido en 4 días va a ser pasto, polvo inútil. ¿Por qué no queremos donar los órganos? Porque hay una emoción negativa tremenda de pensar que a un ser querido, que a un ser que tú estimas, que quieres mucho, van a llevarlo a un quirófano y le van a arrancar el corazón o los riñones o lo que sea. Y eso no tiene sentido, porque ese corazón, esos riñones, esos órganos van a ser polvo en 4 días, o los vamos a llevar a una incineradora y van a ser polvo todavía antes. Y sin embargo nos negamos, a pesar de que afortunadamente en nuestro país, España, parece ser que es uno de los primeros en el mundo en donaciones de órganos, de lo cual nos podemos sentir orgullosos. Pero fijaros, no siempre el cerebro racional es capaz de suprimir la respuesta emocional y extraer así el razonamiento, si queréis en este caso, hasta moral. Y otra situación más. Esto es un trabajo reciente, del 2008, que se publicó en Science. Curioso, para mí fue una sorpresa, porque además yo no conocía esta situación. Resulta, no lo conocía porque yo no soy rico ni mucho menos, pero resulta que los ricos, cuando van a la gente con poder económico, cuando van a las subastas de grandes obras de arte y de otros tipos de objetos de valor cultural o de alguna otra índole, resulta, yo no lo sabía, resulta que sobreapuestan. Es decir, que en vez de utilizar lo que sería una estrategia racional consistente en empezar por apostar bajito y ir subiendo a medida, según cómo se desenvuelva la subasta, para que consigas el objeto al menor costo posible, pues resulta que no. Que se ha comprobado que la gente adinerada, poderosa y vanidosa, sobreapuesta de entrada, ofrece un precio muy superior al que se estima que pudiera tener el objeto en subasta. Ocurre con mucha frecuencia. Yo no me lo creía, pero se han hecho experimentos de laboratorio incluso para demostrarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues en este caso no es como antes, que es la ambigüedad la que crea una emoción negativa. En este caso, lo que crea una emoción negativa tremenda es la posibilidad de perder en público. La posibilidad de ser derrotado en público. Eso crea una tremenda emoción negativa. Y de eso huye mucha gente como de la peste. Y ciertos adinerados vanidosos no soportarían que un rival de su misma casta le ganara la partida y además públicamente quedara derrotado. A todos nos duele tremendamente perder, pero sobre todo nos duele muchísimo perder en público, que los demás observen nuestras derrotas. Eso crea una emoción negativa tremenda. Y lleva, incluso para evitar esa negatividad emocional, somos, incluso de ser tan irracionales como de pagar por una obra de arte mucho más de lo que realmente vale. Pero no todos son ventajas o inconvenientes de esa naturaleza. Los hay de otro tipo también. Hace un momento yo os decía que las emociones nos ayudan a decidir, porque adelantan cómo nos vamos a sentir si tomamos una opción u otra. Y en ese sentido son muy poderosas. Pero las cosas se complican cuando las opciones que tenemos para tomar una decisión son demasiadas, son muchas. El caso, por ejemplo, de cuando te quieres cambiar de coche. Y si no eres uno de esos forofos de un determinado modelo, de un determinado tipo, de una determinada clase, pues vas a un concesionario, a otro, y te presentan cantidad de modelos, cantidad de catálogos, cantidad de relaciones calidad-precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás perdido entre tanto coche, tanto catálogo, tanta oferta. ¿Y cómo decides ahí? ¿Cómo decides? ¿Cómo decidimos ahí? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cuando las ofertas son muchas, ¿no? Cuando va una chica a comprarse una falda,
a un outlet de estos que están ahora de moda y ve unas tiras de faldas de 200 metros. ¿Y qué hace? Se las prueba todas. Ya sé que alguna me diría que sí, alguna vez lo he comprobado. ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pensárselo mucho, uno a uno. Bueno, para ver cómo reaccionamos en esa circunstancia, hace unos años se hizo un experimento en una universidad holandesa. Precisamente os he puesto el ejemplo de los coches porque fue el que se tomó para hacer el experimento. Se cogió un grupo grande de estudiantes que incluía gente de distintos sexos, edades y formaciones y tal, y se dividió en 3 subgrupos, bastante bien equilibrados por esos contextos, edad, sexo, etc. Y a cada subgrupo se le encerró en una habitación a decidir qué coche era el mejor de un gran catálogo que se les daba, con mucha oferta. Al primer grupo se le dijo, vais a disponer de una semana para pensarlo, darle vueltas a la oferta y decidir cuál es el coche que, según los expertos, tiene la mejor relación calidad-precio. Al segundo grupo se le dio el mismo catálogo y se le encerró también, como digo, en otra habitación, pero se le dieron nada más un par de horas para decidir. Y al tercer grupo se le dio nada más 10 minutos y al mismo tiempo se le obligó a responder a unos rompecabezas durante esos 10 minutos. O sea que prácticamente casi que le dejaron pensar en el tema. Todos decidieron, desde el punto de vista de los expertos, relación calidad-precio, cuál fue el grupo que globalmente decidió mejor. El que ni siquiera se lo pensó. El último. Los primeros, los que estuvieron una semana dándole vuelta al catálogo, tenían un bollo emocional y técnico y comercial que no había manera de ponerse de acuerdo entre ellos. Era terrible, era terrible. Casi que les costó decidir por uno, tuvieron, qué sé yo, los segundos poco más o menos, pero los terceros rápidamente decidieron de una forma bastante intuitiva y fueron los que aceptaron. Es decir, cuando las opciones son muchas, tampoco estamos preparados para tomar la mejor decisión. Y las emociones en ese caso pueden realmente comprometer la calidad de nuestra decisión, las ventajas que podemos tener si decidimos de una forma adecuada. Y claro, todo lo que vengo diciendo puede haceros pensar que soy aquí un gran defensor de las emociones y que emocionándonos podemos llegar a las neurociencias y alabarlas y quererlas y bendecirlas y tal. Pero no, soy un defensor de la razón. ¿Y para qué sirve la razón? ¿Para qué sirve la razón? ¿Cómo se impone la razón a la fe, a la emoción? Pues mirad, en este sentido dejadme que os haga la cita de un editorial reciente, relativamente reciente, en 2007, de la revista Nature Neuroscience, que es probablemente la primera revista de neurociencias del mundo, especializada exclusivamente en neurociencia, y que decía, era un número dedicado especialmente a las emociones. Y lo que os leo aquí traducido del inglés era una sentencia del editorial de la revista, no de uno de los autores que hablaban de emociones dentro. Por lo tanto, tenía especial relevancia. Decía, la calidad de vida de un individuo depende de su capacidad para sentir sus emociones de forma adecuada y regularlas en respuesta a las circunstancias estresantes de la vida. I can't agree more. No puedo estar más de acuerdo con esta expresión. Estoy absolutamente convencido de que es cierto, de que es correcto, de que la gente que mejor vive, la que tiene más calidad de vida, no es la que tiene más poder o más recursos o más lo que sea, siempre que obviamente se disponga de unos mínimos, sino la gente que sabe controlar mejor su balance emocional. ¿Pero qué es el balance emocional? ¿Qué es el mal llamado equilibrio emocional? Pues yo pienso que el equilibrio emocional es un equilibrio entre emoción y razón. No es eliminar las emociones, es imposible de hacer. No es tratar de desterrar las emociones y los sentimientos de nuestra vida, cosa que es imposible de hacer, a no ser que estemos enfermos. Sentir las emociones de forma adecuada para mí es equilibrarlas con la razón. La gente que vive bien es la gente que tiene un buen equilibrio emoción-razón. El que tiene desequilibrada su emoción y su razón lo está pasando mal. Esa es la principal fuente de estrés que hay. No os dejéis engañar cuando os dicen, oiga, eso que usted tiene es estrés. Cuando os digan eso, aunque sea el médico, le decís, eso ya lo sé. Imaginaros que estáis sin trabajo, en el paro,
y que os ofrecen gestionar una administración de lotería. Pero os dicen, mira, tú solamente en tu administración vas a vender solo un número, el de arriba o el de abajo. A ver, ¿qué número quieres vender? Y entonces tú dices, el de arriba, porque el de abajo es que no me lo compra nadie. ¿Quién va a pensar que puede salir el gordo de Navidad, el 000012? Eso no se lo cree nadie, eso no ha salido en la vida, ni saldrá jamás, te dice la gente. Y amigo, ¿eso es emocional o racional? ¿Es que la bola del 12 es más gorda que la del 57.781 o tiene pegamento o alguna cosa que le impida salir en el bombo ese del día 22 de diciembre? No, tiene exactamente la misma probabilidad de salir. Pero cuando vamos a una administración de lotería, huimos de la peste, como de la peste de los números raros. Eso es conducta emocional. Tantas y tantas veces en nuestra vida somos emocionales y no nos lo creemos. Y tantas veces tomamos decisiones como, por ejemplo, a la hora de votar. A la hora de votar, muchas veces, la mayoría de las veces, votamos inducidos sobre todo por nuestras emociones, aunque después, obviamente, vamos a justificar nuestro voto con argumentos racionales y vamos a decir que nos hemos leído el programa que jamás nos hemos leído. Y a la hora de donar órganos, ¿por qué nos cuesta tanto donar órganos? Sino el cuerpo de un ser querido en 4 días va a ser pasto, polvo inútil. ¿Por qué no queremos donar los órganos? Porque hay una emoción negativa tremenda de pensar que a un ser querido, que a un ser que tú estimas, que quieres mucho, van a llevarlo a un quirófano y le van a arrancar el corazón o los riñones o lo que sea. Y eso no tiene sentido, porque ese corazón, esos riñones y esos órganos van a ser polvo en 4 días, o los vamos a llevar a una incineradora y van a ser polvo todavía antes. Y sin embargo nos negamos, a pesar de que afortunadamente en nuestro país, España, parece ser que es uno de los primeros en el mundo en donaciones de órganos, de lo cual nos podemos sentir orgullosos. Pero fijaros, no siempre el cerebro racional es capaz de suprimir la respuesta emocional y extraer así el razonamiento, si queréis en este caso, hasta moral. Y otra situación más. Esto es un trabajo reciente, del 2008, que se publicó en Science. Curioso, para mí fue una sorpresa, porque además yo no conocía esta situación. Resulta, no lo conocía porque yo no soy rico ni mucho menos, pero resulta que los ricos, cuando van a la gente con poder económico, cuando van a las subastas de grandes obras de arte y de otros tipos de objetos de valor cultural o de alguna otra índole, resulta, yo no lo sabía, resulta que sobreapuestan. Es decir, que en vez de utilizar lo que sería una estrategia racional consistente en empezar por apostar bajito e ir subiendo a medida, según cómo se desenvuelva la subasta, para que consigas el objeto al menor costo posible, pues resulta que no. Que se ha comprobado que la gente adinerada, poderosa y vanidosa, sobreapuesta de entrada, ofrece un precio muy superior al que se estima que pudiera tener el objeto en subasta. Ocurre con mucha frecuencia. Yo no me lo creía, pero se han hecho experimentos de laboratorio incluso para demostrarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues en este caso no es como antes, que es la ambigüedad la que crea una emoción negativa. En este caso, lo que crea una emoción negativa tremenda es la posibilidad de perder en público. La posibilidad de ser derrotado en público. Eso crea una tremenda emoción negativa. Y de eso huye mucha gente como de la peste. Y ciertos adinerados vanidosos no soportarían que un rival de su misma casta le ganara la partida y además públicamente quedara derrotado. A todos nos duele tremendamente perder, pero sobre todo nos duele muchísimo perder en público, que los demás observen nuestra derrota. Eso crea una emoción negativa tremenda. Y lleva, incluso para evitar esa negatividad emocional, somos incluso de ser tan irracionales como de pagar por una obra de arte mucho más de lo que realmente vale. Pero no todos son ventajas o inconvenientes de esa naturaleza. Los hay de otro tipo también. Hace un momento yo os decía que las emociones nos ayudan a decidir, porque adelantan cómo nos vamos a sentir si tomamos una opción u otra.
y en ese sentido son muy poderosas. Pero las cosas se complican cuando las opciones que tenemos para tomar una decisión son demasiadas, son muchas. El caso, por ejemplo, de cuando te quieres cambiar de coche. Y si no eres uno de esos forofos de un determinado modelo, de un determinado tipo, de una determinada clase, pues vas a un concesionario, a otro, y te presentan cantidad de modelos, cantidad de catálogos, cantidad de relaciones calidad-precio, etcétera, etcétera, etcétera. Y estás perdido entre tanto coche, tanto catálogo, tanta oferta. ¿Y cómo decides ahí? ¿Cómo decides? ¿Cómo decidimos ahí? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Cuando las ofertas son muchas, ¿no? Cuando va una chica a comprarse una falda, a un outlet de estos que están ahora de moda, y ve unas tiras de faldas de 200 metros. ¿Y qué hace? ¿Se las prueba todas? Ya sé que alguna me diríais que sí. Alguna vez lo he comprobado. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pensárselo mucho, uno a uno. Bueno, para ver cómo reaccionamos en esa circunstancia, hace unos años se hizo un experimento en una universidad holandesa. Precisamente os he puesto el ejemplo de los coches porque fue el que se tomó para hacer el experimento. Se cogió un grupo grande de estudiantes que incluía gente de distintos sexos, edades y formaciones y tal, y se dividió en 3 subgrupos, bastante bien equilibrados por esos contextos, edad, sexo, etc. Y a cada subgrupo se le encerró en una habitación a decidir qué coche era el mejor de un gran catálogo que se les daba, con mucha oferta. Al primer grupo se le dijo, vais a disponer de una semana para pensarlo, darle vueltas a la oferta y decidir cuál es el coche que, según los expertos, tiene la mejor relación calidad-precio. Al segundo grupo se le dio el mismo catálogo y se le encerró también, como digo, en otra habitación, pero se le dieron nada más un par de horas para decidir. Y al tercer grupo se le dio nada más 10 minutos y al mismo tiempo se le obligó a responder a unos rompecabezas durante esos 10 minutos. O sea que prácticamente casi que les dejaron pensar en el tema. Todos decidieron, desde el punto de vista de los expertos, relación calidad-precio, cuál fue el grupo que globalmente decidió mejor. El que ni siquiera se lo pensó. El último. Los primeros, los que estuvieron una semana dándole vuelta al catálogo, tenían un bollo emocional y técnico y comercial que no había manera de ponerse de acuerdo entre ellos. Era terrible, era terrible. Casi que les costó decidir por uno, tuvieron, qué sé yo, los segundos poco más o menos, pero los terceros rápidamente decidieron de una forma bastante intuitiva y fueron los que acertaron. Es decir, cuando las opciones son muchas, tampoco estamos preparados para tomar la mejor decisión. Y las emociones en ese caso pueden realmente comprometer la calidad de nuestra decisión, las ventajas que podemos tener si decidimos de una forma adecuada. Y claro, todo lo que vengo diciendo puede haceros pensar que soy aquí un gran defensor de las emociones y que emocionándonos podemos llegar a las pseudociencias y alabarlas y quererlas y bendecirlas y tal. Pero no, soy un defensor de la razón. ¿Y para qué sirve la razón? ¿Para qué sirve la razón? ¿Cómo se impone la razón a la fe, a la emoción? Pues mirad, en este sentido dejadme que os haga la cita de un editorial reciente, relativamente reciente, en 2007, de la revista Nature Neuroscience, que es probablemente la primera revista de neurociencias del mundo, especializada exclusivamente en neurociencia, y que decía, era un número dedicado especialmente a las emociones. Y lo que os leo aquí, traducido del inglés, era una sentencia del editorial de la revista, no de uno de los autores que hablaban de emociones dentro. Por lo tanto, tenían especial relevancia. Decía, la calidad de vida de un individuo depende de su capacidad para sentir sus emociones de forma adecuada y regularlas en respuesta a las circunstancias estresantes de la vida. I can't agree more. No puedo estar más de acuerdo con esta expresión. Estoy absolutamente convencido de que es cierto, de que es correcto, de que la gente que mejor vive, la que tiene más calidad de vida, no es la que tiene más poder o más recursos o más lo que sea, siempre que obviamente se ponga de unos mínimos, sino la gente que sabe controlar mejor su balance emocional. ¿Pero qué es el balance emocional? ¿Qué es el más llamado equilibrio emocional?
Pues yo pienso que el equilibrio emocional es un equilibrio entre emoción y razón. No es eliminar las emociones, cosa que es imposible de hacer. No es tratar de desterrar las emociones y los sentimientos de nuestra vida, cosa que es imposible de hacer, a no ser que estemos enfermos. Sentir las emociones de forma adecuada para mí es equilibrarlas con la razón. La gente que vive bien es la gente que tiene un buen equilibrio emoción-razón. El que tiene desequilibrada su emoción y su razón lo está pasando mal. Esa es la principal fuente de estrés que hay. No os dejéis engañar cuando os dicen, oiga, eso que usted tiene es estrés. Cuando os digan eso, aunque sea el médico, le decís, eso ya lo sé, que tengo estrés. Y estrés es lo que tengo, lo que quiero saber es por qué lo tengo. Y normalmente la causa del estrés casi siempre es un desequilibrio entre la emoción y la razón. Cuando uno, por ejemplo, es infiel a su pareja, eso es un sin vivir. Porque la razón te está diciendo que eso está mal. Y la emoción te está diciendo que qué bien te lo estás pasando con la nueva. ¿Y eso cómo se arregla? Mientras estás ahí entre una cosa y la otra, siendo una persona normal, por supuesto, lo estás pasando, que hay algún rato que no es tan malo, pero lo estás pasando muy mal. Eso es un desequilibrio entre emoción y razón. Eso es una pérdida de bienestar, de calidad de vida. Y eso solamente tiene un arreglo. O cambias tu emoción o cambias tu razón. Es decir, consigue un equilibrio, como quieras, pero consíguelo. Deja a esa pareja como puedas, o busca argumentos para tenerla. Ay, es que mi pareja actual pues me trata mal, también a mí me ha engañado, me deja en ridículo delante de los amigos, lo que sea. Busca razones para hacer lo que estás haciendo. Y cuando las encuentres y equilibres tu emoción con tu razón, te sentirás muy bien. Así en tantas y tantas componentes de la vida. Una enorme razón del estrés podemos. Y eso es un tremendo desequilibrio entre emoción y razón. La razón nos dice lo que podemos y la emoción nos dice lo que queremos. Queremos mucho más de lo que podemos. Y como estamos luchando por hacer más trabajo de lo que podemos, el exceso de trabajo no es la causa del estrés. La gente dice, tengo estrés porque tengo mucho trabajo. No, señor. Cuando tienes mucho trabajo y lo acabas y lo haces bien, te sientes tremendamente gratificado. No sientes estrés, sientes satisfacción. La insatisfacción viene cuando no puedes con todo el trabajo que tienes y no consigues llegar al final. Ese es el estrés, ahí está el estrés, ahí está el desequilibrio entre emoción y razón. Ese equilibrio es un importante componente del bienestar. Y os diré más, vuelvo al principio de esta charla. Cuando había una estructura que os mostré en aquellas primeras neuroimágenes, esta que veis aquí activada en un individuo, es la corteza cingulada anterior. Es una de esas partes del cerebro que os he dicho que son como un puente entre la emoción y la razón. Pues bien, se ha comprobado que cuando estamos en situación de desequilibrio entre emoción y razón, este área del cerebro está muy activada. Como si fuera un chivato que está diciendo, amigo, esto no funciona, que hay que hacer algo para conseguir el equilibrio. Probablemente este área tiene mucho que ver con la activación de la amígdala y la respuesta emocional que tenemos cuando tenemos estrés, porque el estrés no es más que una respuesta emocional continuada. El estrés, la emoción es buena para superar una situación puntual, como por ejemplo, cuando conducimos, es bueno acelerar el coche para adelantar, pero no es bueno llevar todo el rato el coche acelerado. El estrés es una emoción que está todo el rato funcionando, está todo el rato activa, y eso acaba por dañar el sistema circulatorio, eso acaba por dañar el sistema inmunológico y eso acaba por matar muchas neuronas del cerebro, particularmente las del hipocampo, que es un territorio relacionado con la memoria. Por eso no es nada extraño que las personas estresadas acaben teniendo problemas de... No es Alzheimer. Acabo. Las personas que tienen capacidad para conseguir ese equilibrio son las personas que tienen eso que ahora se llama inteligencia emocional, y que muchos creen que es algo nuevo, y esto es más viejo que Matusalén. Me comentaba ayer Margarita del emperador Marco Aurelio, las meditaciones del emperador, un libro delicioso, una prosa magnífica. Pues bien, ahí ya nos explica las cosas que hoy decimos sobre la inteligencia emocional, sobre el control de las emociones, sin necesidad de saber nada del cerebro y de las neuronas y de todo esto. Y Baltasar Gracián, en ese tratado que tiene de aforismos
sobre el arte de la prudencia, nos está diciendo todo lo que nos dicen los modernos proponentes de la inteligencia emocional. John Mayer y Peter Salovey en la Universidad de Yale han empezado a estudiar los mecanismos cerebrales de la inteligencia emocional y han llegado, bueno, proponen obviamente que la inteligencia emocional es esta fusión que aquí veis entre nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Quien tiene todas esas cosas bien conjugadas y equilibradas tiene inteligencia emocional, y es la capacidad que te permite la inteligencia emocional. Yo no voy a hablar aquí mucho rato de esto porque voy a recibir una conferencia, simplemente ya acabo. La inteligencia emocional es el uso de la razón para gestionar convenientemente nuestros sentimientos. La razón es más poderosa que los sentimientos y sabemos utilizarla. Un sentimiento solo se quita con otro sentimiento, más fuerte, más poderoso. Y podemos utilizar la razón para crear ese otro sentimiento que desbanca al que queremos desterrar. Ese es el valor de la razón. Si sabemos utilizarla convenientemente, sabremos encontrar nuevas emociones que nos permitan evitar las negativas, como el odio, como la envidia, como la vanidad, etcétera, etcétera. Todo esto que os pongo aquí es inteligencia emocional, reconocer y expresar emociones, tener empatía, regular y controlar las propias emociones, etcétera, etcétera. Y quien no tiene inteligencia emocional no puede tener inteligencia social. Porque la inteligencia social no es más que la capacidad que tenemos para relacionarnos con los demás, creando apego y cooperación y evitando conflictos. Y no tiene nunca inteligencia social quien no tiene inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional te hace entender los sentimientos ajenos. Y eso es clave para que haya una buena relación social. Quien no entiende los sentimientos ajenos y en vez de, digamos, saberlos atender, los ataca o los violenta o lo que sea, pues realmente puede quedar mal en situaciones sociales. No tiene inteligencia social. Unos compañeros, esta es la última imagen, unos compañeros de la Universidad de Málaga, Pablo Fernández de Rocal y Natalia Estrellera, trabajan con John Mayer y con Peter Salovey de Yale y están haciendo un magnífico trabajo de traducción de test y otros tipos de experimentos que hacen en Yale de inteligencia emocional aplicados aquí en España. Una de las primeras cosas que han hecho es traducir un test de evaluación de la inteligencia emocional, que es algo muy difícil de medir, la inteligencia emocional, porque realmente donde se puede comprobar la inteligencia emocional de una persona es en la práctica, no en la teoría. Sobre el papel uno puede decir que haría cosas que después nunca hace. Usted se pondría ahí, llegaría a una cola donde hay gente que lleva 2 horas esperando y va usted y se pone primero. No, pones la X en el no. Pero luego llegas allá a la cola y si ves el hueco, te cuelas. Claro, es que somos así, ¿no? Bueno, pues es muy difícil, bueno, pero no tengo tiempo de explicároslo, pero Pablo y Natalio han hecho un test y lo han pasado ya en España. Tienen una publicación. ¿Y sabéis qué ha dado? Pues ha dado en todos los ítems, en todos los apartados del test, las mujeres superan a los hombres. Las mujeres tienen más inteligencia emocional que los hombres. Las mujeres tienen más capacidad para utilizando la razón, controlar sus emociones y conseguir equilibrio emocional. Y que no me crea, he aquí una prueba. Ustedes reconocerán a esa excelente actriz española, Charo López, y probablemente reconocen ese micrófono. Los sevillanos tienen tela, y tuvimos aquí uno que es un Quintero. Un sabio, como el de ayer. Entrevista a Charo López. En un momento en que Charo López ya no es aquella actriz que estaba en la cresta de la ola, ya estaba medio retirada, ya no era tan importante lo que hacía socialmente, etc. Y le pregunta, una de las preguntas típicas de Charo. Dice, Charo, ¿dónde se vive mejor? ¿Arriba o abajo? Es decir, obviamente, cuando estabas en la cresta de la ola, ahora que ya estás en tu casa, nadie te viene a ver, los periodistas ya no te hacen entrevistas, etc. Y ella, pues probablemente ejerciendo esa sabiduría femenina que me dio Pablo y Natalio en sus test, dice, abajo. Rápidamente contestó, diciendo, abajo, es menos, pero ¿cómo se duerme? Y es que me pareció fantástica la explicación para explicar eso que yo estoy tratando de explicaros aquí cuando digo que el equilibrio, emoción, razón y ajustar nuestras pretensiones a nuestras posibilidades es la clave del bienestar. Muchas gracias, amigos. Si queréis saber algo más,
Aquí tenéis mi libro. Tenemos un cuarto de hora para plantear cuestiones que no mucho, no hemos podido ir también, que no debemos, pero era preferible. Entonces, tenemos un cuarto de hora y empezamos el debate en todo caso. ¿No se oye? ¿No? Haremos un poquito más. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, yo quería, quizás, aprovechando las circunstancias de estar aquí, quizás empezar abriendo el debate y quería preguntarle al profesor Morgado, realmente la relación razón-emoción, ¿dónde interviene el conocimiento que cada persona haya adquirido a lo largo de su vida? ¿No? O sea, y que eso en realidad también va a enganchar después con la capacidad que tenga uno o no de adentrarse más en el mundo de la pseudociencia. Claro. Pues obviamente ese conocimiento lo evoca la razón, el pensamiento consciente, y lo que ocurre es que la inmensa mayoría de nuestras emociones son condicionadas, es decir, emociones innatas son muy pocas. Mejor dicho, nacemos con el equipamiento biológico para reaccionar emocionalmente, pero los estímulos que producen la activación de ese equipamiento son aprendidos, los adquirimos a lo largo de nuestra vida, en función de la educación, del ambiente en el que vivimos. Y cuando, utilizando la razón, evocamos conocimiento que tenemos almacenado en nuestro cerebro, estamos muchas veces retrotrayendo a nuestra mente estímulos capaces de emocionarnos, capaces de producir emociones, de la forma en que las produce la araña en representación, es decir, sin necesidad de que esas situaciones las estemos viviendo en ese momento. El conocimiento pues es clave, la razón bebe del conocimiento que tenemos, pero ese conocimiento implica no únicamente, interacciones racionales, sino también la evocación mental, el recuerdo de situaciones emocionales que en ese momento pueden hacer, obviamente, que tengamos determinados sentimientos. Pero coartando las emociones más primarias, siento capaz de decir, bueno, ante una agresión, yo puedo anular la emoción. Interesante pregunta. Cuando tú estás enfadado por algo que te han dicho, te han hecho, tengas o no razón, pero tú lo sientes y lo vives así, el enfado no hay quien te lo quite. Una persona que se conoce muy bien a sí misma sabe que el enfado es muy difícil de quitar, pero la expresión de ese enfado es controlable en muy alto grado, sobre todo una persona que tiene una cierta madurez, tiene una cierta experiencia. Tú puedes evitar dar un puñetazo, insultar, responder con las mismas. Lo que es muy difícil de evitar es sentirte enfadado, tener el sentimiento, esa fuerza interior que te hace tener esa percepción tan característica que en este caso llamamos sentimiento de rabia, de agresión. Rápidamente la razón no es capaz de vencer a otros sentimientos. Uno no puede, por ejemplo, que más quisiéramos dejar de estar triste simplemente porque lo pretende. ¿Qué más quisiéramos? Estoy muy triste, no quiero estar triste, mira, voy a dejar de estar triste. Es imposible. Lo que sí es posible es que una emoción diferente te quite la otra. Tú vas rápidamente a algún sitio, llegas tarde, vas prácticamente corriendo, te juegas algo muy importante en llegar antes que cierre. Y de repente se te cruza un tipo y te hace caer al suelo, y te hace daño y te hace perder el tiempo, y te enfadas brutalmente, y empiezas a chillar y todo lo que sea. Y viene un tipo y te dice, no hombre, no, tranquilo, si no pasa nada, si no es para... Pero ¿cómo que no es para...? Te pones peor todavía, si alguien te trae argumentos racionales, para que dejes de sentirte enfadado.
¿Qué es lo que te hace cambiar esa actitud de una manera rápida? Otra emoción, verbigracia. Alguien te dice, oye, ¿se ha dado usted cuenta que esa persona con la que usted ha tropezado y ha caído es un ciego? ¿Y que es usted realmente? Que no ha podido ser el agresor, no el agredido. En ese momento te la envainas y cambia tu sentimiento completamente y se acabó la agresión y es un sentimiento de vergüenza y de malestar el que se impone y desaparece el sentimiento agresivo. Y hasta le pasas la mano por la espalda al que antes quería darle un puñetazo. Una emoción es capaz de quitar otra emoción rápidamente. Utilicemos la razón para crear esas otras emociones incompatibles con las que queremos desterrar. Y Javier, una pregunta parecida, ¿no? ¿El conocimiento que he comentado antes anula o evita el adentrarse en el mundo creyéndose, claro, de la pseudociencia? ¿O por qué, por ejemplo, en medios de comunicación diarios se sigue manteniendo los horóscopos y todo este tipo de cuestiones cuando realmente tampoco que haya detrás una versión de tipo de cuestiones, ¿no? Porque no importa, es decir, porque no es un tema relevante. Una mala praxis de periódico en temas políticos y económicos sería visto como un mal hacer en el periodismo. Según metiendo el horóscopo no lo ve nadie como mal, pero lo ves tú como mal, vosotros acaso, que no la gente importante. Es decir, el gran problema es que posiblemente la actitud en este sentido de promoción de la pseudociencia y tal es completamente impune. ¿Quién se queja? Unos cuantos extraños que se dedican a la ciencia o que se dedican a la ciencia. Normalmente pasan muchas cosas de la gente, es decir, no tienen implicación, no quitan votos, no quitan anuncios, y todo lo contrario. Se usan los típicos argumentos que se usan para mantener la programación de muchos de los periódicos. Por ejemplo, muchos medios de comunicación dicen, es que es cierto, es una de las gestiones más leídas. La gente cae aquí al horóscopo, si lo crean me da igual. Sin embargo, yo sí puedo preguntar, por ejemplo, en el caso del horóscopo de la prensa, seguro que casi todos los que estáis aquí vosotros sabéis cuál es vuestro signo del zodiaco. Sabéis posiblemente también algunas características típicas de ese signo del zodiaco, o de los cercanos, o de los que tienen alguna persona una relación especial. Es un montón de astrología que no habéis estudiado porque no se han puesto exámenes, no, eso está mantenido, es decir, cultura que mantenemos y mantenemos. Sin embargo, muchas otras cosas de la ciencia y de cosas que estamos hablando aquí no se meten dentro de ese entorno de aprendizaje en el que todos sabemos todo esto. Es decir, la pseudociencia pervive en tanto en cuanto se siga manteniendo de ahí, no haya una denuncia expresa y un aviso constante de que eso no sabe. Es decir, el gran problema que tienen programas del ministerio y tal, no es el que sean malos o tal. La gente llega a una edad y acaba viendo que, no sé, estas revistas que cada mes sacan un contubernio mundial unos meses que nos separan los extraterrestres y los están en el área 51, el mes siguiente es que los coches tienen alma, el mes siguiente o sea, si van así, exclusivas mundiales cada titulares sensacionalistas, o en el caso de alguna prensa de este tipo en Estados Unidos, casi a diario en un periódico, ¿no? Que sale así todas las semanas y por eso cualquier persona sabe que no funciona, que no es creíble. Y sin embargo se sigue haciendo porque tiene una imagen que esto no hace mal a nadie, ¿no? ¿Qué más da que ese programa esté ahí, ¿no? Es decir, a la larga sí causa problemas. Yo creo que eso Mario Bunge, Sara, ¿no? Desde el mundo del pensamiento, de la filosofía, del mundo de la divulgación científica, han alertado siempre del gran peligro que tienen esas, la aceptación acrítica de todas las pseudociencias en que ocupan un espacio que debería estar ocupado, que debería estar presente y activo en la promoción del conocimiento científico, del progreso, de otras cosas. Yo tengo bastante amistad con Mario Bunge, nos escribimos mucho. Ahora él tiene 90 años ya cumplidos. Está en Montreal y nos escribimos mucho. Casi toda la semana, claro que nos enviamos un par de emails entre para allá y para acá.
A mí lo que me duele, ciertamente, como muy bien dice Javier, Mario ha sido uno de los filósofos, bueno, él además es físico y matemático, o sea, tiene una formación increíble, ¿no? Es que se pasa media vida luchando contra las pseudociencias. Y yo a veces pienso, desde 90 años, ser un gran filósofo como es él, que ha hecho el tratado y tener que estar todavía luchando, yo de verdad ya no sé si vale la pena dedicar tanto tiempo a luchar contra las pseudociencias. Quizás si son, como yo me sospecho, conductas con mucho componente emocional, pues no sé, dejemos que si los que somos más de la ciencia, pues no sé, dejemos que se mueran solas, si tú quieres. Mi pregunta a ti sería, ¿vale la pena dedicar muchas energías a combatirlo? Porque es que es muy difícil combatirlo, porque como son emocionales muchas conductas que llevan a esas creencias, es muy difícil combatirlo. Yo tengo una cuñada que es muy de ese mundo, y es que la cantidad de discusiones de las cenas de Navidad, de Natal, y no he conseguido nunca nada. No he conseguido nunca nada. Nada. Cero. Patatero. Vamos a contraponerlas con otras emociones, como decías tú, que es un gran método, Ignacio. Yo creo que sí, es decir, cuando de repente sabes que tu ayuntamiento se está gastando 1.000.000 de euros en vender una taradez como las taras de Belmont, pues para indignarse un poco. Cuando descubres que tu universidad, que está recortando los presupuestos de investigación, no sé qué, se monta un máster, pues para cabrearse. Siento mucho. Vamos a usar el tema emocional. Si denunciamos, yo creo que la denuncia y la exposición pública de este tipo de cosas es conveniente hacerse en ese nivel también emocional de que en este país no tengamos un buen programa de debate científico y sin embargo la televisión pública se va pagando establetes para sí, que en ese vaya sentido, hay que evitar que se inviertan recursos en cosas que tienen muy poco sentido. Yo creo que la defensa del pensamiento crítico, del pensamiento racional, evidentemente es una cosa perdida desde siempre, pero afortunadamente en la ilustración no todos se quedaban contentos con su obra. Había gente En Francia acaba de salir un libro, que ahora mismo no recuerdo ni su título ni su autor, pero que hace furor nuevamente contra el psicoanálisis y contra Freud, que hace unos días estaba en toda la prensa, no me acuerdo bien. En el caso del psicoanálisis baratín, que se publicó hace 3 años, citadas por los psicólogos cognitivos de la Universidad de La Laguna, como ha pasado en el caso del libro de la homeopatía o de otros, lo que nos hemos encontrado es que el sector profesional directamente acusado de ser timador opta por ignorar la denuncia. No ha habido un posicionamiento público de ningún colegio de psicoanalistas ni de ninguna asociación, todos ignoran, no saben, no contestan y reviven el debate, ¿no? Hace poquito en un programa de consumidores que hay en una televisión autonómica en el País Vasco, quería tratar el tema de las medicinas alternativas y tal, y me llevaban a mí, y entonces en cuanto me invitaron a mí, de repente todos los médicos que querían invitar del sector, sobre todo homeópatas, se negaban a aparecer. Decían, no queremos el debate con ese señor que no es médico. Y dice, no, yo soy el portero de Gambrón, déjenme hacer preguntas. Y entonces... la verdad es la verdad. Por eso. Pero en cualquier caso sabían que les iba a por lo menos hacer preguntas incómodas porque no quieren que prohíben el debate. Esto es una actitud bastante paradójica en la ciencia. En cualquier caso, se convenció a una homeópata en una representación y estaba allí, una homeópata, que a mí de repente me pusieron en la mesa delante una caja de Oxidal y una caja de Sedatif. Oxidal es un sedante y entonces había un tarea de farmacología y le preguntaron, ¿qué pasaría si se come todas las pastillas de Oxidal? ¿No? Entra en parada y tal y muere inmediatamente en 3 minutos. ¿No? Y dice, el Sedatif es un sedante que vende Boiron y la caja tenía 80 pílulas de estas 80 granulitos, ¿no? Entonces yo lo cogí, lo abrí, para que los 80, es un poco dulce, es sacarosa todo, ¿no? Y entonces, claro, tal vez la homeópata decía, esto es una payasada, y es conocido que es una payasada tomar sedatif para sedarte, ¿no? Y dice, es que no tiene efectos secundarios, ni primarios. Era absurdo, ¿no? Pero el 23 de... En febrero se hizo una convocatoria mundial que siguieron mucha gente también aquí en varios puntos del país, que se hablaba a las 10:23 del
recordando el número de abogados, ¿no? No recuerdo exactamente cuándo era la celebración, está por ahí. Entonces mucha gente dice que se hizo un suicidio homeopático, ¿no? Es un suicidio que va a pequeñas dosis, porque la gente sigue viva y así. Pero es una cosa estúpida, que por supuesto, pero es que sencillamente es tomarte una medicina que no es medicina, y lo saben, no hay ningún experimento químico que pueda diferenciar un placebo de eso, y tampoco la praxis va a poder lograr esto, y sin embargo está ahí. O sea que yo creo que ese tipo de denuncia y de exposición sí conviene hacerlo, no perderla por aquello de aquello que decía Carl Sagan, ¿no? De la luz en la oscuridad, que se puede apagar en algún momento esa velita de la razón, ¿no? Bueno, pues dando las gracias a Ignacio y a Javier. 10 minutos escasos para tomar un café y se reanudará la